Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a iniciar esta otra sesión. Vamos a ver ahora lo que es la potencia eléctrica. Ayer estuvimos viendo y hablando de lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una herramienta que nos va a servir pues para conocer lo que es corriente, voltaje, resistencia en un circuito cuando son desconocidos. Por su parte, lo de la potencia involucra también la ley de Ohm, cosa que vamos a ver en esta clase, y la vamos a relacionar, pues, la ley de Ohm con la de potencia. Pero, pues, ¿qué es la potencia? La potencia eléctrica es una medida del trabajo realizado por una corriente circular o circulando en un circuito o en una carga. La potencia eléctrica, pues es, como decimos, es energía que va a ser desarrollada por una carga. Esto lo digo por lo de las potencias que manejamos, por ejemplo, en mecánica o de potencia mecánica, pues allá se habla de caballos de fuerza, que sí tienen también una relación con la potencia, pero bueno, hay otro tipo de unidades que se utilizan allí. Por lo pronto, bueno, vamos a ver que la potencia desarrollada en un circuito es directamente proporcional al voltaje y la corriente. Esto, pues, es una fórmula que hizo James Watt, quien hizo investigaciones acerca de esto, incluso construyó la máquina de vapor. Entonces hizo investigaciones acerca de lo que era la potencia, no solo de la potencia eléctrica, como digo, también de la potencia mecánica. Entonces vamos nosotros a relacionar esto de la potencia con la fórmula que dice así, porque la potencia dice que es directamente proporcional también al voltaje y a la corriente, en donde P es igual a la potencia eléctrica, y sus unidades de potencia eléctrica son los watts. O sea, este parámetro de potencia se va a medir siempre en watts. Tengo involucrado también lo que es el voltaje, y decimos que sus unidades son los volts. Tengo también lo que es intensidad, que es pues la corriente o intensidad de corriente. Está en amperes. Entonces, esta formulita involucra a lo que es voltaje e intensidad. La potencia que nosotros consumimos en nuestros hogares, pues es potencia eléctrica. Comisión Federal de Electricidad, pues nos cobra la energía, y la energía es realmente la potencia, nada más que esta potencia, pues nos la cobra en kilowatts por hora, es por tiempo. O sea, los watts que nosotros consumamos, pero por tiempo. El medidor que tenemos en nuestros hogares y que mide precisamente el consumo eléctrico o de consumo de energía, pues es un wattorímetro, se le llama así. Este mide entonces watts por hora, o mejor dicho, son kilowatts por hora, miles de watts por hora. Y eso pues es lo que nos cobran entonces en los recibos que nos llegan a nuestros hogares. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede pues aquí con lo de la potencia. Involucra pues la energía eléctrica que nosotros tenemos en nuestras casas. Decimos que en un contacto, pues, por ejemplo, yo ya tengo un voltaje en un contacto tomacorriente o un contacto donde tomamos energía. Tenemos nosotros ya un voltaje, pero
no hay corriente hasta que yo conecto un equipo o un sistema que yo quiera alimentar. Entonces, en ese momento comienza a circular una corriente. Entonces, está presente lo que es el voltaje y la corriente. Por eso es potencia, y como decía, potencia eléctrica es lo que nos cobra la Comisión Federal de Electricidad. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza esto. Aquí un ejemplo, diríamos que, bueno, si lo escribo aquí, por ejemplo, para esto, un foco, de esos que conocemos, un foco puede ser un foco incandescente, que viene marcado, por ejemplo, pues viene marcada su potencia, e incluso en los focos que se les conoce como focos ahorradores, pues nos marcan lo que es la potencia, y esta es en watts, que se abrevia con la W. Entonces, también en los focos que ahora se les conoce como focos LED, pues también nos marcan, por ejemplo, el consumo, y nos dice allí los watts que consume ese tipo de luminaria. Entonces, aquí vamos a suponer que es un foco de los incandescentes de 100 watts. Se alimenta entonces con un voltaje, vamos a suponer ahorita que son 120 volts. Y entonces, para esto, lo que yo necesito saber es la intensidad de corriente. Como vemos, nos da aquí algunos datos, por ejemplo, los 100 watts, y nos da 120 voltios. Si yo dibujara un diagrama, pues se utiliza siempre una resistencia como carga o como elemento, que realmente aquí también sí es una resistencia. El foco, vamos a suponer que es este. Tengo una fuente, bueno, este puede ser, como dijimos, puede ser de voltaje alterno, de voltaje directo. Aquí tenemos 120 voltios y tengo, pues aquí una resistencia que, bueno, pues ahorita por lo pronto solo sé que es de, o consume 100 watts. Lo que quiero saber entonces yo es el valor de la corriente que tendría que fluir, o que fluye más bien, dependiendo del voltaje y la potencia que tengo aquí. Esta sería nuestra intensidad, y es la que precisamente pues no conozco. Aquí de la fórmula básica, P es igual a V por I, despejamos, I es igual a P entre B. Y entonces I es igual a la potencia, que son los 100 watts divididos entre 120 volts. Y esto me da un total de, si hacemos la cuenta, son 100 entre 120. Esto me da 0.83 amperes. Lo cual quiere decir que por este foco va a estar circulando una intensidad de corriente de 0.83 amperes. Es una corriente grande, como decíamos, es una corriente bastante grande. Entonces, este es un ejemplo de cómo y para qué nos sirve lo que es precisamente la fórmula de potencia eléctrica. Para este caso, estamos obteniendo el valor de la intensidad de corriente. Ahora, en muchos casos vamos nosotros a tener que convertir estos 0.83 amperes a milésimas de amper. Por ejemplo, yo no sé, pero si ustedes tienen allí su multímetro y solo mide corriente directa, bueno, pues necesitaríamos tener una fuente de voltaje directo. Para este caso, pues es de alterna. Pero, de todas maneras, bueno, si su multímetro mide miliamperes, pues nos va a dar un dato más preciso si esto lo convertimos a milésimas de amper. Eso basta con recorrer el punto hacia la derecha, porque se multiplica. Bueno, o lo podemos hacer por regla de 3, pero bueno, vamos a hacerlo sencillo. Siempre el punto lo recorremos cuando vamos de unidades grandes a más pequeñas. Bueno, decimos
que son más pequeños los miliamperes que los amperes. Por lo tanto, bueno, pues sería la intensidad en miliamperes, sería 830 miliamperes. Aquí sabemos no existe el 0, pero pues lo agregamos porque recorremos 3 lugares, lo completamos con 0 y quedaría aquí. Entonces son 830 milésimas de amper. Si ustedes han visto, por ahí su multímetro pues trae algunas escalas que sirven para medir precisamente los miliamperes, que decíamos se abrevia con M minúscula, A mayúscula. Son milésimas de amper. O bien también en amper, cuando las cantidades son un poco más grandes. Y pues esto es entonces la intensidad de corriente que nosotros estamos pues por allí calculando, y para eso nos serviría. Entonces debemos de utilizar esta fórmula para ver o conocer cuál sería el valor de la intensidad de corriente, e incluso en un aparato, en un equipo, ¿sí? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Ustedes tienen por ahí ya algunos, como hemos dicho, allí en los PDFs tienen pocos ejemplos, pero bueno, esperemos que se entienda. Si no, de cualquier modo, pueden sugerir ustedes si desean que hagamos otros ejemplos. Ahorita por lo pronto vamos a ver otro. Voy a borrar este. Yo espero, bueno, pues si están haciendo apunte y si a veces requieren de que yo me detenga para que copien, pues también me dicen. Entonces, vamos a ver otro ejemplo así supuesto, en el que yo tengo una fuente de alimentación. Tengo esta fuente de corriente directa y bueno, tengo pues una carga o una resistencia, la cual pues voy a suponer que este es de, no sé, por ejemplo, 3 volts. Y también esta, pues le voy a poner que tiene, por ejemplo, 5 watts. Y aquí, ¿qué necesito o qué pudiera yo saber de esto? Bueno, pues aquí yo puedo conocer, por ejemplo, cuál sería la corriente. Bueno, vamos a ponerlo así, cuál sería la intensidad de corriente. Y no la sé. Puedo conocer también incluso el valor de la resistencia. El valor de la resistencia también, si es desconocido, pues también lo puedo conocer. Porque como ven aquí, pues tenemos potencia y tenemos voltaje. Entonces, vamos a ver pues que pues, la intensidad de corriente pues es sencillo, puesto que nada más necesitamos nosotros de aquí de la fórmula, pues lo mismo hacer I es igual a P entre V. Y entonces la intensidad de corriente que fluiría aquí a través de esta carga, pues es exactamente igual. Y es igual a la potencia, son 5 watts entre 3 volts. Y esto entonces me da un total de 5 entre 3, 1.66. Sería 1.66 amperes. Este sería el valor de la intensidad. Entonces ya digamos que ya solucioné, este sería 1. Y ahora necesito saber el valor de la resistencia, pero aquí es donde pues así directamente no la puedo obtener. Entonces aquí yo obtuve la intensidad, ahora me falta la resistencia. De aquí, bueno, vamos a ver que de la misma fórmula de potencia, lo voy a escribir de este lado, dice que es igual a V por I, pero se puede sustituir la ley de Ohm para el voltaje, por ejemplo. Es decir, voy a sustituir esto que es la V, voy a sustituir en la fórmula de potencia el voltaje. Entonces, la potencia va a ser igual a, según la ley de Ohm, me dice que
El voltaje es igual a R por I, o a IR, R por I. Esto es el voltaje, es lo que estoy sustituyendo, y tengo la I. Entonces, el voltaje es igual a RI, entonces por acomodo de esto diríamos que P es igual a I cuadrada R o a R I cuadrada. Y aquí tengo una formulita por medio de la cual pues puedo yo ya calcular el valor de la resistencia. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues ahora tengo que despejar la fórmula de resistencia, y resistencia ya despejándola me dice que pues este está multiplicando, pasa para el otro lado, dividiendo. Entonces esto sería P entre I cuadrada. Y entonces ya de esta fórmula, ahora sí puedo obtener el valor de la resistencia. El valor de la resistencia va a ser igual a la potencia de la resistencia, que son los 5 watts, y lo voy a dividir entre la intensidad que ya obtuve aquí. Es decir, ya tengo que 1.66 amperes, y esto va a estar al cuadrado. Entonces, esto me debe de dar el valor de la resistencia. Entonces, sería 1.66 al cuadrado. Son 2.7. Entre 2.7, entonces el valor de resistencia sería eso, ahora 5 entre 2.7, que me da un total de 1.8 o 1.85. Vamos a dejarlo así, 1.8 ohms. Este sería pues el valor de la resistencia. Entonces, quiere decir que a partir de lo que es la fórmula de potencia, sustituimos la ley de Ohm en la de potencia, sustituí el voltaje, y entonces obtuve, despejando, 1.8 ohms. Quiere decir que también puedo conocer el valor de la resistencia, incluso de un calentador, bueno, aquí sí, de un equipo que pues tenga resistencia en su, digamos, como elemento calefactor, por ejemplo. Por cierto, bueno, pues los elementos resistivos que se usan para generar calor siempre van a ser de un valor pues pequeño. O sea, ¿por qué? Porque debe de pasar una corriente muy elevada. Si el valor resistivo fuera grande, pues entonces no pudiera generar calor por efecto Joule. El efecto Joule significa que, bueno, pues esa energía la energía circulando por un circuito depende mucho de la corriente, y también por el tiempo que se tenga allí, que pues está íntimamente relacionado con lo que es la potencia. Pero por lo pronto ahorita estamos viendo lo de la potencia. Hasta aquí, bueno, pues este es un ejemplo de cómo podríamos sacar la resistencia. De allá también podemos nosotros sustituir ya no el voltaje, como lo hice aquí lo pinté de rojo precisamente para ver, porque si recordamos el voltaje, bueno, esto es igual a R por I. O sea, en vez de poner aquí en la fórmula el voltaje, puse RI, por eso es que me da I cuadrada R. Entonces, de ahí se deduce todo esto. Ahora, vamos a ver otra forma, que ahora sería, voy a borrar esto, sería ahora cuando se sustituye, ya no la V en la fórmula de potencia, sino ya ahora lo que sería la I. Entonces, ahora voy a hacer igual, aquí I, pero I, según la ley de Ohm, I es igual a V sobre R. Entonces, al sustituir esto, vamos a ver que P va a ser igual a V, pero aquí ya en vez de poner la I,
voy a poner lo que vale I. I es igual a B sobre R. Así, acomodando estos términos, nos queda P es igual a B por B cuadrada entre la resistencia. Y entonces, de esta fórmula también nosotros podemos obtener, o debemos de obtener el mismo valor de resistencia. De aquí también la puedo despejar. De aquí R, o PR diríamos, sería igual a V cuadrada. Y entonces, en otro paso, R es igual a B cuadrada sobre T. Entonces, de aquí, si sustituimos los valores, el voltaje de este serían 3 volts al cuadrado sobre la potencia que serían 5 watts. Entonces, este sería 3 por 3 son 9 entre 5. Entonces obtenemos lo mismo, 1.8 ohms. Obtenemos entonces 1.8 ohms y el valor pues viene a ser el mismo que habíamos obtenido por esta otra fórmula. Aquí la fórmula importante pues es esta. ¿Cómo se obtuvo? Sustituyendo la ley de Ohm. Y acá en esta otra también, nada más que en una sustituimos el voltaje, o lo que equivale el voltaje, igual a R por I, y en esta otra sustituimos la intensidad, que es igual a B sobre R. Y de allí, pues, eso lo ir despejando también. Aquí no es tan importante el saber o el deducir las fórmulas, ni tampoco despejarlas, incluso las podemos tener ya sin necesidad de, como si fuera un formulario, para ya nada más utilizarlas, como si fueran una herramienta. Pero aquí lo importante de todo esto es que a partir de esta fórmula de potencia, pues nosotros podemos obtener pues prácticamente todo lo que hay en un circuito. Incluso, bueno, pues ya vimos aquí, nos dan solamente el valor del voltaje en la fuente, la potencia que maneja o que tiene esta resistencia y obtuvimos su valor de resistencia y también la intensidad de corriente que va a estar fluyendo a través del circuito. Así es que la fórmula de potencia nos sirve entonces para eso. E incluso si fuera pues no sé, un equipo en el que nos marquen la potencia y sabemos que se conecta a un voltaje, puede ser el voltaje monofásico o incluso el voltaje de 220, por ejemplo, y entonces el valor de la corriente o cualquier valor dentro de lo que es la fórmula de potencia, pues podemos obtener entonces otros parámetros. Entonces es muy importante utilizar esta fórmula. Ahora, como decíamos también, pues la potencia en general es la potencia desarrollada, es la potencia también, se puede decir la potencia consumida, ya sea por un circuito o por un equipo eléctrico. Entonces, la potencia también es la que nos cobra la Comisión Federal de Electricidad. Como decía, nada más que esta pues es por horas. Miren, si aquí vemos algo de eso, como decía, bueno, aquí no sé si vayan a anotar algo, de cualquier modo tienen algunos ejemplos por ahí de cómo calcular algunas cosas, por ejemplo, ahí en los PDF. Y entonces, bueno, pues la idea es nada más que se vaya comprendiendo lo que estamos viendo. Voy a borrarle entonces. Entonces, como la potencia es la que nos cobra la Comisión Federal de Electricidad, pues nosotros muchas veces necesitamos saber qué equipos tenemos conectados en nuestras casas.
De ahí, pues, los datos de placa que contiene un equipo o un aparato nos dan idea de cuál es su consumo. Y también, a su vez, bueno, pues nos sirve para saber qué elementos son los que consumen más, o incluso poder hacer hasta pues un conteo de la potencia que nosotros estamos consumiendo. Sin embargo, el equipo que pues tenemos también por ahí, el medidor, es un watorímetro o watímetro. El watorímetro mide, dijimos, watts hora. Bueno, mide kilowatts hora, pero bueno, pues sabemos que, por ejemplo, 1000 watts son igual a 1 kilowatt. 1000 watts son 1 kilowatt. Y se supone que, bueno, pues si yo tengo, bueno, para tener una idea, como les decía, de cuánto es 1 kilowatt, 10 focos del 100, por ejemplo, eso, bueno, a lo mejor a algunos no les ha tocado mucho utilizar ya los focos incandescentes. Sí los conocen, son 10 focos del 100 o de 100 watts, son igual a, bueno, también encendidos durante una hora. Diez focos de 100 watts encendidos durante una hora equivale a 1 kilowatt. O sea, esto es lo mismo que... ¿Por qué? Porque es la potencia por horas, es la potencia que se necesita, o digo, es la potencia que nos cobran. Y entonces, en base a la potencia que tenga cualquier aparato, cualquier equipo, pues va a ir consumiendo dependiendo también del tiempo, o sea, son watts por hora. Y entonces, de ahí salen lo que son los kilowatts hora. Entonces, esto es para tener una idea de cómo es la potencia pues en nuestras casas también, o en los lugares, en las instalaciones eléctricas domiciliarias. Creo que por aquí le vamos a dejar. Si hay alguna pregunta, pues podemos hacerla ahorita. O bien, pues sabemos, en 5 minutos regresamos para continuar con otra segunda parte en la que vamos a hacer por ahí algunas demostraciones acerca de esto que es primero algo sobre la ley de Ohm y luego de la potencia eléctrica.